La Biblia en un año. Día 187. Segundo libro de Crónicas. Proclamación de Joás y muerte de Atalía. El año séptimo Jehoiada se sintió fuerte y tomó a su cargo a los jefes de 100, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Jehohanán, a Azarías, hijo de Obed, a Maasías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicri, y estableció un pacto con ellos. Recorrieron Judá y congregaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel. Todos vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea estableció una alianza con el rey en el templo de Dios. Jehoiada les dijo: Aquí está el hijo del rey. Él es quien debe reinar como ha prometido el Señor a los hijos de David. Esto es lo que deben hacer: una tercera parte de ustedes, sacerdotes y levitas que entran de servicio el sábado, guardarán las puertas del templo, otra tercera parte guardará el palacio real, y otra tercera parte, la puerta del fundamento. El pueblo se situará en los atrios del templo del Señor. Que no entre nadie en el templo del Señor, sino solo los sacerdotes y los levitas que están de servicio. Ellos pueden entrar porque son los consagrados. Todo el pueblo observará las indicaciones del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con las armas en la mano. Si alguno intenta entrar en el templo, morirá. Acompañarán al rey en sus entradas y salidas. Los levitas y todos los de Judá hicieron lo que había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno tomó a sus hombres, a los que entraban y a los que salían de su turno del sábado, porque el sacerdote Jehoiada no había dejado marchar a ninguno de los que salían de su turno. El sacerdote Jehoiada entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que estaban en el templo de Dios. Después colocó a todo el pueblo, cada uno con su arma en la mano, desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces hicieron salir al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales y le proclamaron rey. Jehoiada y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las voces del pueblo que corría aclamando al rey, se acercó también ella a la gente que estaba en el templo del Señor y vio al rey de pie sobre su sede, a la entrada, y a los jefes y las trompetas rodeando al rey. Todo el pueblo llano expresaba su alegría, las trompetas sonaban y los cantores entonaban sus cantos de alabanza acompañados por los instrumentos musicales. Entonces Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jehoiada ordenó a los jefes de 100 que controlaban el ejército: sáquenla de entre las filas de guardianes. El que vaya tras ella que muera a espada. Pues el sacerdote había ordenado: no la maten en el templo del Señor. Ellos le echaron mano, y cuando era conducida por el camino de la puerta de los caballos hacia el palacio real, allí le dieron muerte. Jehoiada estableció una alianza entre él, el rey y el pueblo por la que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Después todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo destrozaron, hicieron pedazos el altar y las imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Después el sacerdote Jehoiada puso guardianes en el templo del Señor, a las órdenes de los sacerdotes y de los levitas que David había distribuido en turnos dentro del templo para ofrecer holocaustos al Señor, como estaba prescrito en la ley de Moisés, acompañados de alegría y cantos, de acuerdo con las disposiciones de David. Colocó también a los porteros en las puertas del templo, para que no entrase nadie que por cualquier motivo estuviera impuro. Luego tomó a los jefes de 100, a los nobles, a los que tenían alguna autoridad sobre el pueblo y al pueblo llano. Bajaron al rey desde el templo del Señor, lo condujeron por la puerta superior hasta el palacio real y le hicieron sentarse en el trono real. Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad gozó de tranquilidad después de haber matado a espada a Atalía. Reinado de Joás. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba.
Joás obró con rectitud a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Jehoiada. Este le hizo desposarse con 2 mujeres que le dieron hijos e hijas. Después de un tiempo Joás se propuso restaurar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo: Salgan por las ciudades de Judá y recojan de todo Israel dinero para restaurar cada año el templo de su Dios. Sean diligentes en este encargo. Pero los levitas no fueron diligentes. Entonces el rey llamó a Jehoiada como máximo responsable y le dijo: ¿Por qué no ha surgido a los levitas que recaudaran de Judá y de Jerusalén la tasa prescrita por Moisés, siervo del Señor, y fijada por la asamblea de Israel para la tienda del testimonio? Pues la perversa Atalía y sus hijos habían causado destrozos en el templo de Dios, y lo que había sido consagrado al templo del Señor lo dedicaron al culto de los Baales. El rey dispuso que hicieran un arca y la pusieran en la puerta del templo del Señor, en la parte de fuera. Luego anunciaron por Judá y Jerusalén que aportasen al Señor la tasa impuesta a Israel por Moisés, siervo de Dios, en el desierto. Todos los jefes y el pueblo entero se alegraron y trajeron su aportación y la depositaron en el arca hasta llenarla. Cada vez que llevaban el arca a la inspección real por medio de los levitas y comprobaban que había mucho dinero, venían el escriba del rey y el guardián designado por el sumo sacerdote, vaciaban el arca y la volvían a poner en su sitio. Así lo hacían cada día, y recolectaron gran cantidad de dinero. El rey y Jehoiada se lo entregaban a los encargados de las obras del templo del Señor, y estos contrataron canteros y carpinteros para restaurar el templo del Señor y también trabajadores de hierro y de bronce para reforzar el templo del Señor. Los encargados de las obras trabajaron con intensidad y bajo su dirección iba progresando la restauración. Devolvieron así el templo de Dios a su estado primitivo y lo consolidaron. Cuando terminaron, llevaron ante el rey y Jehoiada el resto del dinero, y con ellos hicieron objetos para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, vasos y utensilios de oro y de plata. Mientras vivió Jehoiada, se ofrecían holocaustos en el templo del Señor. Pero Jehoiada se hizo viejo, y colmado de días, murió a la edad de 130 años. Lo enterraron en la ciudad de David con los reyes, porque hizo el bien en Israel en relación con Dios y con el templo. Infidelidad de Joás. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse ante el rey, y él accedió a todas sus exigencias. Ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, para dar culto a las aserás y a los ídolos. Por esta culpa suya, la cólera del Señor se desencadenó sobre Judá y sobre Jerusalén. El Señor envió a sus profetas para intentar que se convirtieran a Él, comunicaron su mensaje, pero no les escucharon. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y se levantó en medio del pueblo con este mensaje. Esto ha dicho Dios: ¿por qué violan los mandamientos del Señor? No tendrán prosperidad. Han abandonado al Señor, y Él los abandonará también a ustedes. Pero ellos se conjuraron contra Zacarías, y por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás no tuvo en cuenta el afecto que le había mostrado Jehoiada, padre de Zacarías, y mandó matar a su hijo, que antes de morir exclamó: Que el Señor lo vea y pida cuentas. Al principio del año siguiente subió contra Joás el ejército arameo. Vinieron contra Judá y Jerusalén, exterminaron de entre el pueblo a todos sus jefes y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El ejército arameo vino con pocos hombres, pero el Señor puso en sus manos un ejército muy numeroso, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres, así los arameos hicieron justicia con Joás. Cuando se marcharon, dejándolo muy enfermo, los cortesanos del rey hicieron una conspiración para vengar la sangre del hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su propio lecho. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Estos son los autores de la conspiración: Zabad, hijo de Simat, la amonita, y Jehozabad, hijo de Simbit, la moabita.
Lo relacionado con los hijos de Joás, la gran cantidad de tributos recogidos y la restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los Reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Job. Confesión de inocencia. Había hecho yo un pacto con mis ojos de no prestar atención a las doncellas. ¿Cuál es el lote que Dios envía desde arriba, o la porción que da el Omnipotente desde el cielo? ¿No envía la desgracia al malvado y la adversidad a los malhechores? ¿No ve él mis caminos, y lleva la cuenta de mis pasos? ¿He caminado acaso en la mentira, han corrido mis pies hacia el engaño? Que me pese Dios en balanza justa y reconozca mi integridad. Si mis pasos se han desviado del camino y mi corazón fue tras mis ojos, o alguna mancha se pegó a mis manos, que otro consuma lo que yo siembre y mis cultivos sean arrasados. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he acechado a la puerta de un vecino, que mi mujer muela para otro y que otros se encorven sobre ella. Pues eso sería una iniquidad, un delito digno de castigo, un fuego que devora hasta la perdición y arrasa todas mis cosechas. Si he menospreciado el derecho de mi esclavo o de mi esclava cuando entablaban pleito conmigo, ¿qué podré hacer cuando Dios venga a juzgarme? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? ¿No le ha formado en el vientre el que me formó a mí? ¿No nos ha plasmado él mismo en el seno materno? Si he rehuido el deseo de los pobres o he dejado que se consumieran los ojos de la viuda, si he comido yo solo un bocado sin dejar que el huérfano participara. Ya que Dios me ha criado desde niño como un padre y desde el seno de mi madre me ha guiado. Si he visto a un indigente sin vestido o a un pobre sin cobertor, ¿no me han bendecido sus espaldas al entrar en calor con la lana de mis corderos? Si he levantado mi mano contra un huérfano cuando me había apoyado en la plaza, que mi hombro se desprenda de la espalda y mi brazo se desgaje del hombro. Porque me horroriza la desgracia que viene de Dios y ante su majestad nada puedo. Si he puesto mi confianza en el oro, o he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad, si me he alegrado por ser copiosa mi hacienda o porque mi mano ha conseguido muchos bienes. Si viendo el sol que resplandece o la luna que avanza radiante, se ha dejado seducir por ellos mi corazón y les he lanzado besos con mi mano. También esto sería delito digno de castigo, pues habría negado al Dios de las alturas. ¿Es que me alegré del infortunio de quien me odiaba o me regocijé de que le alcanzase el mal? Nunca he consentido que mi boca pecara deseándole la muerte en maldiciones. ¿Acaso no decían las gentes de mi casa, quién hay que no se haya saciado de la carne que les da? Nunca ha pasado la noche fuera un forastero, siempre he abierto mi puerta al caminante. ¿Acaso he ocultado, como hombre, mi delito, escondiendo en mi seno la culpa, por temor a la muchedumbre, o porque me espantara el desprecio de los míos, quedándome callado sin atreverme a salir? ¿Quién me diera que Dios me escuchara? Esta es mi rúbrica. Que el Omnipotente responda. El libelo que pudiera escribir mi adversario lo cargaré a mis espaldas, o me lo ceñiré como diadema. Le daré cuentas del número de mis pasos, me acercaré a él, como un príncipe. Si mis tierras gritan contra mí y lloran con ellas los surcos, si he comido sus frutos de balde causando la muerte a sus dueños, que broten espinos en vez de trigo, y en vez de cebada, malas hierbas. Aquí terminan las palabras de Job. Hechos de los Apóstoles. Evangelización en Iconio y posterior persecución. En Iconio entraron, como de costumbre, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran muchedumbre de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo, actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditando así la predicación de su gracia. La muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Como se produjo un violento movimiento de gentiles y de judíos, con sus jefes, para injuriarlos y apedrearlos, al enterarse, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región de alrededor. Y allí anunciaban el Evangelio. Curación de un cojo en Listra.
En Listra se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual lo miró fijamente, y viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con fuerte voz: Ponte de pie. Derecho. Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en licaónico: Los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana. Y llamaban a Bernabé, Zeus, y Hermes, a Pablo, porque éste era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de la gente, trajo toros y guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecerles un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron la ropa y corrieron hacia la multitud diciendo a voces: Hombres, ¿qué es lo que hacen? También nosotros somos hombres mortales como ustedes y les predicamos que se conviertan de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviarles desde el cielo lluvias y estaciones repletas de fruto, y llenándoles de alimento y de alegría el corazón. Con estas palabras, a duras penas disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. Lapidación de San Pablo. Vinieron entonces de Antioquía y de Iconio unos judíos que sedujeron a la muchedumbre, de modo que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto. Pero rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Regreso hacia Antioquía. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y hacer numerosos discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge bajaron hasta Atalía. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que el Señor había hecho por mediación de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron bastante tiempo con los discípulos.